Buenas noches nuevamente. Vamos a ver el tema entonces, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Es una palabra que hemos escuchado durante mucho tiempo. ¿Y qué será el justo por la fe vivirá? ¿Por qué? ¿Qué es justo? ¿Y por qué viviremos por la fe? Hebreos 10:38 en la Nueva Versión Internacional dice, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo pasaje dice, mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparta de mí. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparta de mí. Cuando uno ve ese texto que es del Nuevo Testamento, de la carta a los Hebreos, uno pensaría que ese texto, ese pasaje solamente es del Nuevo Testamento, pero ese pasaje es una perícopa del Antiguo Testamento del profeta Habacuc. En el capítulo 2, versículo 4 dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. Entonces hay una comparación entre el insolente y el hombre de fe. Pero ¿de qué fe habla? ¿Cuál es la fe que nos habla? Porque es que la gente dice, yo tengo fe que voy a meter este gol. Yo tengo fe de que me va a ganar este chance. ¿De qué fe está hablando la Biblia? ¿De qué fe está hablando la palabra de Dios? Porque habla uno que es insolente, el que no quiere aceptar. Y esa persona dice que no tiene el alma recta. Por más que trate, una persona que no tiene fe, por más bueno que sea, una persona que no tiene fe, por más obras que haga, por más vida intachable que parezca, esa persona no tiene el alma recta delante de Dios. Pero el justo vivirá por la fe. Y eso es una cosa tremenda porque entonces aquí choca uno con un montón de personas que no aceptan la propuesta del evangelio y dicen, pero es que yo conozco personas que no creen en Jesús, que no creen en Dios y tienen una vida muy buena y son personas muy generosas, son personas muy virtuosas. Pero la Biblia dice que el insolente, el que no cree, no tiene el alma recta. Pero el justo vivirá por la fe. O sea que hay una cuestión, hay unas personas que les llaman justos. Le hago una pregunta. ¿Por qué a uno le llama insolente y a otro le llama justo? El que es insolente puede ser mejor que el justo. ¿Y por qué el justo es justo y el insolente no es justo? Vamos a mirar eso. No sé si estoy muy enredado, pero sé que con el transcurrir de la enseñanza van a comprender lo que les estoy diciendo. El justo por la fe vivirá correctamente en esta tierra. Y el tener una vida recta, avanzando y caminando en el temor de Dios en todo momento, garantiza el oído de Dios en nuestras peticiones. Dios oye y atiende a los que le temen, a los que tienen fe. Romanos 1:16 dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo. Ojo, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y ahí está el ingrediente de la fe. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Ojo, ¿de dónde proviene la justicia? Proviene de Dios. ¿De dónde proviene la justicia? Aquí empezamos a aclarar cosas. ¿De dónde proviene la justicia? Proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Les voy a leer este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 1:16 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia, que es la palabra evangelio, acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Oiga, el evangelio, la buena noticia, es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. A los judíos primero y también a los gentiles.
esa buena noticia o evangelio nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Escúchenme, hay alguien que nos hace justos ante sus ojos. Nosotros, por nuestros propios méritos, no alcanzamos la justicia. Nosotros no alcanzamos a ser justos, sino que alguien nos hace justos. Dice, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. A ver, ¿por qué una persona, por muy buena que sea, si no tiene fe no es justo? Le voy a leer varios textos. Romanos 3:23, escríbanlo ahí, Romanos 3:23, dice, pues todos hemos pecado. Les hago una pregunta y búsquelo en hebreo y en griego. Cuando está hablando de todos, está hablando de todos, totalidad. No hay un ser humano que no haya pecado. Dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ningún ser humano puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie, por muy bueno que sea, ningún ser humano puede alcanzar la meta gloriosa de Dios. Nadie, nadie, nadie. Vuelvo y le digo, puede ser intachable esa persona entre nuestros ojos, pero todos pecamos, todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Romanos 6:23, porque les acabo de leer 3:23, ahora 6:23. Escuchen, ¿todos pecamos o no? Claro hasta ahí, está claro hasta ahí, todos pecamos. La pregunta es, si todos pecamos, entonces hay una paga por pecar. O sea, hay algo que debemos pagar a consecuencia del pecado. Y el capítulo 6, versículo 23 de Romanos dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ojo, Cristo nos justifica delante del Padre. Nosotros no somos justos, pero habría que pagar algo por nuestro pecado. O sea, el pecado, las cosas malas que hacemos, tienen un pago y ese pago es la muerte. A menos que alguien salde esa deuda que tenemos de pecado, por muy rectos que seamos, por muy buenos que seamos, por muy virtuosos que seamos, a menos que alguien pague esa deuda, seguimos teniendo esa deuda. Le voy a exponer un ejemplo. Usted le debe $1.000.000 al banco, ¿cierto? Y usted puede ser una persona muy correcta, muy trabajadora y tener toda la disposición y ser una persona honesta, pero no tiene cómo pagar. Y por más que trate, no tiene cómo pagar. Usted no recibe llamadas. Usted se quita de todas las redes sociales. Usted se cambia de casa, se esconde, pero igual esa deuda está ahí. A menos que alguien, o usted mismo o alguien, pague esa deuda. Y esa deuda alguien viene y la paga. Y aunque usted no la pague, si alguien la paga, el banco dice, ese señor ya no me debe nada. Está a paz y salgo conmigo. Y no tuvo que ver nada con su honestidad, no tuvo que ver nada con su trabajo, no tuvo que ver nada con si usted quería o no quería pagar. No. Alguien le hizo ese favor a usted, quizás porque lo ama, quizás por una situación, no sé, pero alguien le hizo ese favor. Ahora, nosotros no teníamos con qué pagar la deuda del pecado. Jesucristo la pagó. Porque la paga que deja el pecado es la muerte. Lo único que nosotros teníamos derecho a recibir era la muerte. Muerte eterna. De hecho, la muerte física entró como consecuencia del primer pecado. Ahora, viene la muerte espiritual, la muerte eterna, que es a causa del pecado. Pero dice, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, aquí hay un versículo que les voy a leer que es demasiado importante. Y quiero que cuando estén tomando nota lo subrayen, lo pinten de colorcito, porque es clave para que entendamos el tema. Romanos 4:5. Dice,
pero la gente no es considerada justa. Les vuelvo a leer Romanos 4:5. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, o sea, por la forma en que viven, por las cosas que hacen, no, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. La gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. O sea, es la fe la que nos justifica delante de Dios. Por eso el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa la palabra justo? ¿Qué significa la palabra justo? El término justo en griego, dikaios, con K, dikaios, quiere decir cualquiera que camina y anda en un comportamiento recto. Es la persona que vive en una actitud indeleble de rectitud, de ser recto, ya sea que se juzgue por normas divinas o humanas, pero que nunca falla. Ese es un justo. Ahora, la pregunta es, ¿los seres humanos podemos ser dikaios? ¿Podemos ser justos? Dikaios, dikaios, con K, que es griego, en griego, justo. Ahora, en hebreo, justo es la palabra yashar, que simboliza recto, correcto, derecho ante los ojos de Dios, equitativo, honrado espiritualmente, uno que tiene sus cuentas al día con Dios, que no le debe nada, ni nunca le ha debido nada. La palabra es yashar. Recuerdo Isaías 55:1, creo que es que dice, venga, sentémonos y hagamos cuentas. Pongámonos a cuentas. Venga, siéntese conmigo. A ver, usted dice que usted es bueno y todas esas cosas, pero hagamos cuentas. Vamos a realmente a abrir el corazón. Si tus pecados son tan rojos como el carmesí, yo lo haré tan blanco como blanca lana. Y cuando uno lee la carta de Juan a la iglesia de Asia, a la Odisea, en el capítulo 3, versículo 19, dice, pues tú dices que eres rico, que eres bueno, que no te hace falta nada, que haces las cosas bien, y yo te digo que eres un miserable, ciego, pobre y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres ropa blanca para cubrir tu vergonzosa desnudez. Y cuando uno estudia qué es esa ropa blanca, que la vuelve a repetir por ahí en Apocalipsis, cuando la boda del Cordero dice que a su esposa se le ha concebido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al rey, ese ropaje blanco es la justicia, que se adquiere solamente por la fe, por aceptar a Jesús y su sacrificio en la cruz. Y esa fe nos hace justos delante de Dios. Vamos a ver Dios como justos para que entendamos la justicia. Cuando nos referimos a Dios como justo, nos conectamos al perfecto pacto entre su naturaleza y sus hechos. Dios es justo porque la naturaleza de Dios es la justicia. Dios es justo. Excelente, intachablemente justo. Y no solamente por su naturaleza, sino por sus hechos. Entonces aquí hay una palabra que quiero que pongan ahí bien, bien grandecita. Hechos. Hechos. Lo cual es la manifestación de la norma para todos los hombres, de la fe y los hechos. Aquí dice, el justo por la fe vivirá. El justo es aquella persona, escuche, ¿quién es justo? Aquella persona que aceptó a Jesucristo como su Señor, cree y confiesa que es su Dios. Cuando una persona cree en su corazón que Jesús no solamente fue un gran profeta, cuando una persona cree en su corazón que Jesús no solamente fue un gran líder, que Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino que cuando una persona cree que Jesucristo es Dios y lo confiesa con su boca y lo cree realmente sin sospechar nada en su corazón, es justo. Dice Romanos 10, capítulo 9, versículo 10, del 9 al 10. Romanos capítulo 10, del 9 al 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, eso es fe. Y crees en tu corazón, eso es fe. Que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. O sea, crees que Jesús es el Señor y crees en la resurrección de Jesús, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Jesús, con corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, que es Dios, serás salvo.
Y dice el versículo 10, porque con el corazón se cree, fe, para ser justificado. ¿Qué hace la fe? Nos justifica. Con el corazón se cree para ser justificado, para adquirir delante de Dios justicia, para ser justo delante de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Pero con la boca se confiesa para ser salvo. Yo lo debo creer y confesarlo. Ahora, viene una cuestión donde no podemos tampoco quedarnos claros. Yo les dije que las obras no salvan a nadie. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice la Biblia. Enseguida la vamos a leer, listo. Ahora, no son las obras las que salvan a las personas. Es la fe. Porque por medio de la fe es que nosotros nos hacemos justos, no por medio de las obras. Pero la fe debe ir acompañada de acción. Lo contrario no tiene vida. La fe debe ir acompañada de acción. Si usted lee la carta a los Hebreos, el capítulo 11, todo el capítulo 11, empieza diciendo el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 2 dice, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antepasados. O sea, que la fe produce hombres de testimonio. ¿Y qué da el testimonio? Las acciones, ¿o no? Entonces, yo no puedo decir que tengo fe en Dios, que creo en la propuesta de Dios, que acepté a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, y sigo viviendo de manera igual, porque estoy contradiciendo la fe bíblica, porque la fe bíblica dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. En Jesucristo ya hay obras nuevas. Entonces ya el hombre que cree, que tiene fe, que es justificado, que ya es justo delante de Dios, que no lo podía hacer solo porque nadie puede ser justo delante de Dios sin aceptar a Jesucristo, porque nadie puede pagar esa deuda, solamente Jesús. Entonces, a partir de eso, la persona empieza a obrar lo que se llaman las obras de fe. Santiago 2:17, que es un texto que todos conocemos, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero les vuelvo a repetir, no son las obras sin la fe. Es la fe acompañada de obras. Ya la fe produce obras en nosotros. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces yo le diré, muéstrame tu fe sin obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, la fe sin obras, las obras sin fe son muertas. Y la fe sin obras es muerta, porque la fe tiene que estar acompañada. Es algo como esto. Exacto. No hay una cosa sin la otra. Exacto. Pero también hay un orden. Una persona de obras no puede salvarse si no acepta a Jesucristo, si no tiene fe. Porque es el único que nos salvó. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es conmigo. Es que yo pagué. Nadie puede presentarse delante del Padre justificado, porque es que mi Padre va a decir, es que usted no está justificado. Usted es bueno, pero usted no es justo. Porque es que los justos fueron los que justificó mi hijo. Él pagó por esto. Usted está en ese, a ver, muéstreme a ver si usted está en esa lista de los que fueron comprados con la sangre del Cordero, los que fueron redimidos, los que fueron aceptos por mí, por el sacrificio de mi hijo en la cruz. Por eso el velo se rasgó en dos. El velo del templo y la presencia de Dios ya estaba dada para los hombres, porque Jesucristo pagó la deuda. La frase por fe y para fe simplemente quiere decir que Dios le ha salvado a usted por la fe, que usted prosigue viviendo por la fe. Usted morirá por la fe y estará en el cielo por la fe. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia, oiga, ¿qué es la gracia? Un regalo. Y es el próximo tema que voy a hablarles, la gracia. Ustedes han sido salvos por gracia, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Escuche que lo que estoy diciendo, versículo 9, Efesios 2:9, no por obras.
Vuelvo y les digo, la Biblia misma está diciendo, no es por obras que usted se salva, para que nadie se jacte. Usted es salvo por la gracia. En otras palabras, Dios le quiso dar la salvación a usted. Acéptela. Si usted la acepta, usted es salvo. Por gracia sois salvos, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. La justificación por la fe significa que un pecador que confía en Cristo no solamente es perdonado debido a que Cristo murió por él, sino que también está completo en Cristo ante Dios. Está completo en Cristo. Dios lo ve Dios lo ve con los ojos y ve a Cristo en usted, no lo ve a usted. Significa no solo la sustracción del pecado, sino también la adición a la justicia. Lo adhiere a la justicia. Usted ya es justo delante de Dios, no por usted, sino por Cristo. Ya que Dios nos salva por gracia. Esto quiere decir que no hay ningún mérito en nosotros. Dios no nos salva por ningún mérito en nosotros, nos salva por gracia. No nos salva en ninguna otra base que la base que confiemos y aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Dios, y aceptemos el regalo de su salvación. La fe con obras. El justo por la fe vivirá. Es la persona que vive fielmente delante de Dios en todo tiempo y ha demostrado que ha creído en la buena noticia de Jesucristo. Si la naturaleza de Dios es ser justo y Dios es puro, santo, recto, justo, íntegro, Dios es perfecto, pero igualmente manifiesta toda esa naturaleza materializándolo en su Hijo Jesucristo para nosotros. Cuando dice que el justo por la fe vivirá, consiste entonces en ser temerosos de Dios, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Escuche lo que le estoy diciendo, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Por eso no podemos acomodarnos al tiempo presente. Romanos 12:1 dice, les pido, hermano, que no se amolden a las cosas del tiempo presente. Antes bien, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir y así pueda conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, agradable y perfecto. No nos podemos amoldar a las cosas del mundo, porque debemos amar lo que Dios ama, pero odiar lo que Dios odia. El justo por la fe vivirá consiste en llevar una vida imparcial, honrada en santidad delante de Dios y ser el mismo en público que en privado. No podemos hacer las cosas para que nos vean. No es figurar, no es aparentar una falsa santidad, porque ninguno de nosotros, ninguno es santo, si no es porque Jesucristo nos justificó. Por eso Dios nos ve como santos a través de Jesucristo. Ninguno de nosotros puede alcanzar la santidad sin Jesucristo. El justo por la fe vivirá significa vivir de acuerdo a las normas y a los mandamientos bíblicos, a lo establecido por Dios. Es ser como Dios, amoroso, afectuoso, virtuoso, íntegro, santo, limpio, puro, paciente, compasivo, misericordioso, lleno de paz, gozo, perdonador. Mejor dicho, por eso es que Dios, para poder que nosotros lleguemos a esa estatura, nos dio el regalo maravilloso, magnífico del Espíritu Santo y su fruto. Alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Sin el Espíritu Santo en nuestro corazón, que lo recibimos en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Dios. Héctor, ¿usted de dónde sacó eso? Hay muchos textos, les voy a decir solamente uno. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Mire que aceptar a Jesucristo nos engendra como hijos de Dios y nos da el Espíritu Santo. Dice, vino a su propio mundo, al pueblo de Israel donde estaba prometido, no. Pero los suyos no lo recibieron. ¿A quién? A Jesucristo. Ni creyeron en él, o sea que no cumplieron con el pacto de confesar y creer, la fe que nos justifica. Pero a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Y escuche lo que dice, y no son hijos de Dios porque fueron engendrados por padres humanos, sino porque Dios mismo los engendró. ¿A través de qué?
del Espíritu Santo, somos nueva creación, somos nuevas criaturas, hijos de Dios, con el Espíritu Santo que nos dota de un fruto, que nos ayuda a empezar a esculpir en nosotros el carácter de Cristo. Y los que vieron el curso, una nueva persona en el Espíritu, sabe de lo que le estoy hablando. Y si no tienen recordación, ahí tienen el material, vuélvanlo a leer y vuelvan a mirar todo lo que tiene ese material para que se den cuenta lo lindo que actúa el Espíritu Santo para hacernos hijos de Dios. Claro, ya justificados por la sangre de Cristo. Podemos empezar a hacer las obras de justicia. Algunas obras de justicia que podemos hacer por la fe. Dice Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esas son obras de fe. Una persona demuestra su fe. Escuche pues. Cuando una persona le dice a usted que tiene fe en Jesucristo, ¿cierto? Le voy a poner un ejemplo bien horrible, ¿cierto? Porque va a hacer un pecado visible, bien visible. Pero eso no quiere decir que sea lo único, simplemente como a manera de ejemplo. Porque desafortunadamente nosotros vemos esos dos pecados. Pero hay un montón de pecados que están ahí caminando con nosotros, que consentimos. El orgullo, la vanidad, el egocentrismo, ser avaros. O sea, un montón de cosas, lo que llaman los pecados de omisión, hay un montón. Pero vamos a hablar de un pecado bien visible. Usted le pregunta a una persona que si tiene fe en Jesús, que si cree en la propuesta de Jesús, que si cree en el Evangelio, y la persona le dice que sí, pero la persona es casada y tiene sucursal. ¿Usted cree que esa persona tiene fe? Los hechos muestran que tiene fe. Estoy hablando de un hecho visible. Entonces, por eso la fe sin hechos es una fe muerta, dice Santiago. Pero una persona que iba rectamente con su esposa, que nunca le ha fallado y no tiene fe, no cree en Jesucristo, tampoco. Porque puede ser muy recto, pero en alguna cosa falla. Y no es justo delante de Dios porque Él no se puede justificar, porque todos pecaron y estamos destituidos de la gracia de Dios. Ahora, hay muchas maneras de demostrar la fe. Dice, el que es justo y practica obras de justicia. Mire lo que dice Salmo 151. Salmo 15, versículo 1 al 5. Salmo 15, versículo 1 al 5. Dice, el Señor dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en prejuicio propio, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno. O sea, hay un montón de obras que hace el hombre que es justo. Pero no es porque el hombre haga esas obras que es justo, porque el hombre es justo por la justicia que proviene de Dios. ¿De dónde viene entonces la justicia del creyente? ¿De dónde viene? ¿De sus buenas obras? ¿De su manejar correcto? ¿De su vivir correcto? De ahí viene la justicia del hombre, del creyente. Si queremos efectuar nuestra propia justicia nosotros, de acuerdo a nuestros propios patrones, de acuerdo a nuestros propios conceptos de justicia, de rectitud, de nada nos sirve. ¿Sabe cómo llama la palabra de Dios a las obras que el hombre hace sin Dios, sin fe? No, las llama obras de inmundicia. A las buenas obras que hacemos, escuche, a las buenas obras que hacemos, pero sin fe en Dios, la Biblia los llama obras de inmundicia. Mire lo que dice Isaías 64:6. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. O sea, por más
justo que usted quiera ser, por más bueno que usted quiera ser, sin Jesús, sus obras son como trapos de inmundicia, porque usted sigue estando sucio. Es como si usted a una persona, se la va a poner de esta siguiente manera, una persona que no se baña hace 7 años, 5 años, se puede poner la ropa más bonita y ponerse ropa blanca y todo, pero sigue habiendo inmundicia en esa persona porque esa persona sigue siendo sucio. A menos que se bañe y se lave y quede totalmente limpio. Entonces, Dios nos lavó con su sangre. En Juan capítulo 15, versículo 3, cuando está hablando de las ramas de la vid, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dicho, y la palabra es el evangelio. Al aceptar el evangelio, al aceptar la palabra de Dios, nos limpia, nos purifica, nos hace justos. Dice Romanos 3, 10 al 12. Ojo pues con para que vamos entendiendo el texto. Romanos 3, 10 al 12. Así está escrito. No hay un solo justo. ¿Qué dice la Biblia? Hay justos. Según la Biblia hay justos. No hay un solo justo, no hay ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. No hay una sola persona que haga lo perfecto. Todos los días pecamos, todos. A veces más grandes, a veces más pequeños, pero todos pecamos. Y todos tenemos, mire los 7 pecados capitales para que se dé cuenta que usted en alguno está en este momento. Ay, es que yo no mato, yo no robo, yo no. ¿Y qué robar? ¿Qué robar? ¿En cuántas cosas nos metemos que no son correctas? Yo les hablé de la integridad. Ninguno de nosotros es íntegro. Si no fuera por la justicia que viene de Dios, que nos justificó, difícilmente podíamos entrar al reino de los cielos. ¿Cómo vino la justicia al creyente entonces? La justicia es impartida al creyente una vez que comienza a creer en Jesús. ¿Escucharon lo que dije? La justicia es impartida al creyente una vez que comienza a creer en Jesús. Romanos 5.1, ojo. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué somos justificados? Por la fe. Repito, justificados pues por la fe. ¿Qué nos justifica la fe? Creer en Jesús. Por eso, por fe, somos salvos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, ya estamos en paz y salvo con Dios. Ya nos dieron el paz y salvo. Estamos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que comienza a creer en Jesús, recibimos justificación por su gracia. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos justos porque Dios, por medio de su favor, inmerecido por nosotros, nos justificó, nos limpió, nos lavó, nos hizo su propia justicia. Una persona que pretenda hacer las obras de justicia sin antes haber sido justificado por Dios, esas obras son un trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Una persona que pretende hacer las obras de justicia sin haber sido justificado por Dios, sin haber aceptado a Jesús que lo justifica. No es conveniente jactarse como justos, porque es por la fe en Jesús y por su gracia que podemos confiar que somos justificados. La justicia llega al creyente a través de la gracia, del regalo de Dios. La gracia es un regalo, por gracia soy salvo. La gracia de Dios nos da la potestad y la destreza para vivir una vida imparcial, justa, honesta, decorosa y bienaventurada. Si vivimos a cuenta de su gracia, conseguimos permanecer en un estado de integridad y de temor de Dios. Entonces la gracia del Señor es la clave. Y eso vamos a hablar la próxima vez. Vamos a hablar de qué es la gracia. Para tener una vida llena de rectitud,
temerosa de Dios aquí en la tierra, necesitamos esa gracia, ese regalo. La gracia de Dios nos da la disposición y genera en nosotros hambre y sed de vivir correctamente, de hacer obras de justicia, pero es por el regalo de Dios en Jesús que nos justifica. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y está hablando de la justicia. Mas el justo por la fe vivirá. Fue en el versículo con que empezamos, ¿cierto? De Hebreos. Cada creyente, cada persona que cree en Jesús ha sido justificado por la fe en Jesús. Y la gracia que Dios nos otorga para alcanzar el vivir correctamente. Dios persigue constantemente que el creyente sea justo. Lo anhela. Por eso nos entregó a su Hijo, para poder, porque es que nosotros solos no podíamos salir de ese embrollo. La comunión íntima es entre los justos. Es intimidad con Dios. Por eso debemos vivir en comunidad de hombres justos. Y no somos justos porque somos buenos, sino somos justos porque Él nos justificó. Y la reunión de los justos delante de Dios nos ayuda a desarrollar la justicia en medio de las obras. Somos justificados por Dios, ya somos justos. Usted no pierde esa justicia porque aceptó a Jesucristo. Y siempre que vaya al trono de la gracia, arrepentido de lo que ha hecho, reitera su justificación delante de Dios. Pero eso lo lleva inherente a hacer actos de justicia. Porque ¿cómo no vivir en justicia cuando Dios nos justificó sin merecerlos? Proverbios 3:32 dice, porque el Señor abomina al perverso. Su comunión íntima es con los justos. La comunión de Dios es con los justos. Pero ningún ser humano puede llegar a ser justo sin Dios. Entonces, si una persona no puede ser justo sin Dios, entonces una persona no puede tener comunión íntima con Dios sin Dios. Y eso es lo que nos quiere vender el mundo de hoy. Ser perfectos y ser buenos sin Dios. Entonces está en la meditación trascendental, entonces está un montón de culturas milenarias y un montón de cosas que llevan a las personas y que usted la lee y usted dice, esto es bueno, esto es para vivir bien, rectamente y hacer un montón de cosas. Y nadie dice que no. Pero es llegar a ser Dios sin Dios. La propuesta que le hizo la serpiente a Eva. ¿Cuál? Dios sabe que si usted come el fruto del conocimiento del bien y del mal, será como Dios. Si serán como Dios sin Dios. Dios quiere que seamos como Dios, o sea, como su Hijo, pero con Dios. Y ser Dios sin Dios, la palabra sin Dios es ateo. Sin Dios. A es sin y teo Dios. Entonces, ser Dios sin Dios es ser Dios siendo ateo. Ser de Dios siendo ateo. No tiene sentido. Es con Dios. Dios transita y camina con los justos. Dios camina con los justos, no con los que no son justos. ¿Y cuáles son los justos? Los que Jesucristo justificó. Génesis 6:9 dice, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo y caminó Dios con Noé por ser justo. La morada de Dios es con los justos. Salmo 15:1 ya lo dice, Dios vive con el justo. ¿Quién habitará en el tabernáculo? El que mora en tu monte santo con integridad y justicia. Dios oye y atiende a los justos. Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Seguimos con aflicciones. Estamos en el mundo caído. No estamos en el cielo. En el mundo caído hay sufrimiento, hay ataques, hay situaciones difíciles. Entonces, muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas lo librará el Señor al justo. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Entonces el justo por la fe vivirá correctamente en esta tierra. Hebreos 5:7 dice, y Cristo, Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Jesucristo mismo nos mostró la reverencia que tenía
ante su Padre que lo podía justificar. En todo lo que hemos hablado vemos que Dios está buscando los justos para que sean sus fieles amigos y para que vivan en obras de justicia. Dios anda y camina fijamente con ellos, con los justos. Vive en su casa y los oye con los justos. Vamos discerniendo por qué nuestras oraciones tienen tanto poder. Claro, porque somos justificados, somos justos delante del Padre y Él nos oye, porque estamos a través de su Hijo justificados por la gracia. Esa es la verdad del Evangelio. No hay otra verdad. Ningún ser humano se salva con otra posibilidad que sea Jesucristo. Yo no lo estoy obligando a creer. Es la propuesta de la Biblia. Él es el único camino al Padre y es el único que nos hace justos delante del Padre, porque no hay ningún otro ser que haya pagado la deuda por nosotros. ¿Quién murió en esa cruz por nuestra justificación? Jesús. Por medio de su muerte nos justificó y con su resurrección nos dio la vida eterna, nos dio el Espíritu Santo para perfeccionar nuestro carácter y que viviéramos íntimamente en gracia con Dios. Esa es la verdad del Evangelio de Jesucristo. El justo por la fe